comenzando en el verso 24 y luego nos trasladaremos al Nuevo Testamento. Es increíble cómo desde el primer libro de la Biblia, pues ya Dios está haciendo alusión a esto. Porque ¿quién usted cree que fue el que diseñó? ¿Quién fue el autor? ¿Quién se inventó esto del matrimonio? Se lo inventó aquel poderoso, aquel perfecto, aquel excelso, aquel que no tiene fallos, porque Él es el todopoderoso. Él es el omnisciente Dios que sabe todas las cosas. Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, Yahweh, Yahvé. Y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Como dice, a su mujer. Y serán una sola carne. Este es un gran misterio de Dios. Como en el vínculo perfecto del matrimonio, como en esa unión se hacen entonces el hombre y la mujer una sola carne. Y fíjense, mis amados hermanos, me voy a permitir repetirle a ustedes o compartirles a ustedes un pensamiento que me fue dicho exactamente en el altar cuando yo ya hace 13 años casi, porque será, si Dios lo permite, pronto, ahora el 1 de diciembre, cumplo 13 años de feliz matrimonio junto a la amada que Dios escogió para mí. Nada más no la escogió amada, la escogió también bella, y yo se lo agradezco mucho a Dios. Entonces, ese día el pastor nos dijo en este versículo que voy a leer más tarde, ya fue tomado la misma cita, pero ya en el libro de Efesios, nos dijo, ¿cómo es eso de formar una sola carne? Y dice, hoy cada uno de ustedes son individualmente el 100% de ustedes, pero hoy renunciarán al 50% de cada uno y se quedará cada uno con el 50%, y esos dos 50 formarán otra vez un 100, pero ya no será el 100 de cada uno, sino el 50, y formarán una nueva criatura que será la unión de ustedes dos, una sola carne. El día que en el matrimonio llegue la situación donde haya algo, una situación, una relación, una circunstancia que vaya en contra de esa nueva criatura que la forman los dos, usted dice varón o dice varona, eso tuve que sacrificarlo en ese 50% que dejé de ser. Eso se fue en el 50% que se fue ese día. Y yo lo desecho eso con tal de cuidar esto nuevo que me ha entregado Dios, que es una vida que comparto con otra persona. Una vida que el mundo, la sociedad, tantas malas tendencias de machismo, de feminismo, de liberalismo, han dañado con tantas teorías que quién gobierna a quién, que esto, que aquello, que... Hermano, el matrimonio es algo hermoso. El matrimonio es bueno. El matrimonio es algo tremendo. ¿Por qué? Porque lo creó Dios. ¿Acaso puede usted creer que Dios se equivoca? No, mi hermano, lo que pasa es que ese es el diseño perfecto de Dios. Entonces, sabe el enemigo, el Señor le reprende en el nombre de Jesús, que si afecta el matrimonio, se afecta a la familia, se afecta a las parejas, estará afectando la sociedad, estará afectando las comunidades, estará afectando las naciones, estará afectando el mundo. Y dice la palabra de Dios en un consejo en el libro de Efesios capítulo 5, verso 21, dice someteos, o sea, sométanse unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que nos pasa? Es que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y nosotros andamos muchas veces fuera del temor de Dios. Porque andamos cuidando nuestro propio pellejo, andamos cuidando nuestros propios intereses, andamos cuidando nuestros propios juicios, andamos cuidando a veces teorías que no son ni nuestras, sino que las hemos adquirido de otro.
Andamos cuidando experiencias de otros en nuestras vidas que ni siquiera las hemos vivido, ni siquiera tampoco nos han sucedido, pero a otra persona le han sucedido y nosotros las adquirimos como si fueran nuestras experiencias. Cuando dice la palabra que nosotros deberíamos someternos el uno al otro en el temor de Dios, en la guianza de Dios por su Espíritu Santo, en la guianza de Dios por su palabra, que es perfecta y es buena. Y es como una espada de doble filo que penetra el alma, va a los pensamientos, aún los tuétanos de los huesos. Discierne los pensamientos. Es deleitosa la palabra. Hermano, cuando se termine la programación, no vaya ahora para que se quede conectado conmigo. Vaya al Salmo 1 para que usted vea qué hermoso es, qué bienaventurado, qué dichoso 3 veces es quien gusta de la palabra de día y de noche, quien medita en ella. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Una mujer de Dios, una mujer que el Espíritu Santo guíe su vida, una mujer que anda en el temor de Dios, no se acompleja de escuchar esto, no se acompleja de vivir esto. Una mujer que ama a Dios y ama su palabra se deleita en poder vivir la voluntad de Dios y el diseño de Dios. Ahora bien, dice aquí la palabra de Dios, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Maridos, ahora usted, mi amado hermano marido, o aspirante a ser marido, escuche bien esta palabra, porque se estruja mucho, se le habla mucho, se le quiere exigir a veces de manera carnal y no espiritual a la mujer el que esté sujeta. Pero oiga usted el consejo de Dios por la palabra a los maridos. Alma mía, escucha el consejo. Maridos, amad a vuestras esposas, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Mi amado hermano y hermana que me escucha, al hombre se le pide no es que entienda a la mujer. Es una tarea un poco a veces incómoda. Dios le exige que la ame. Y amar significa soportarlo todo, sufrirlo todo, perdonarlo todo. Significa cubrir sus faltas. Aquel día que se sala el arroz o la carne, usted comérsela tranquilito y recordarse tantas veces que la ha disfrutado estando sabrosa. Aquel día que la camisa no está planchada, pues no venir a reclamar y pensar en las veces que lo ha estado. Aquel día, y aunque no quiero orientar esto a oficios, porque ciertamente que tanto el hombre como la mujer tienen no solamente el derecho, sino el deber de ser uno para el otro en la responsabilidad de las cosas en la casa, de manera tal que haya una colaboración, haya una unión, un compañerismo. Por eso son parejas, son compañeros. Pero dice aquí, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. La mujer sujeta al marido, pero el marido tiene que amar así como Cristo amó a su iglesia. Pregunta, ¿qué hizo Cristo por su iglesia? Mire, hermano, déjeme recordarle ahora mismo lo que dice el libro de Hebreos, que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, que el Señor Jesucristo menospreció
el oprobio y la vergüenza y antepuso el gozo por delante, pensando en función de que tú y yo hoy estaríamos aquí disfrutando esta gran salvación. Pero, ¿qué dejó Cristo para poder amar a la iglesia? Para poder demostrar el amor a la iglesia. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es las cuatro paredes que tú ves bien pintada, que ve a veces bien adornada, que ve a veces con letreros, que queremos estar los seres humanos dividiéndola, poniéndole nombre, llamándole que este es verdadero y que aquella no. La verdadera iglesia de Dios es una, y es aquella que es lavada por la sangre de Cristo. Es aquella que de los hombres y mujeres que han creído en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Después todo lo otro de los nombres es politiquería del ser humano. Así como usted ve los partidos que se quieren dividir a la gente uno con otro y atacan que aquel, que esto, que lo otro, que aquello. Se empiezan a hablar de diferencias cuando en verdad Dios es uno. Así como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, así la iglesia de Cristo es una e indivisible. Una. Son los lavados por la sangre de Cristo. Entonces, Cristo dejó su trono, dejó millones de ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Toda criatura del cielo la dejó, que le adoraba, que le rendía pleitesía, adoración. Cuando se menciona el nombre de Jesús en el cielo, toda criatura inclina su rostro y solamente puede decir santo, santo, santo. Cuando Jesús va a abrir la boca, ya hay millares de ángeles esperando ver cuál va a ser la orden para cumplirla. Cuando levanta su brazo, es como si ya estuviera cumplida la orden, ya y se hace. A la diestra del Dios Padre, el resplandor completo de su gloria. Mi amado hermano, y Cristo dejó todo ese privilegio, dejó toda esa bendición por amor a ti y a mí, que somos su iglesia. Pero no solamente vino aquí y dejó aquel privilegio y tomó otro, sino que por el contrario tomó la cruz, tomó el látigo, tomó la corona de espina, tomó la lanza que cruzó su costado, tomó las palabras de desprecio y de humillación que cruzaron sus oídos y fueron a su corazón y tenían un gran conflicto en él. Y cuando su corazón quería reaccionar, decía delante de aquel centurión y de aquel soldado: perdónalo porque no sabe lo que hacen. En él veía a cada uno de nosotros los que no apreciamos a veces su sacrificio. Veía a veces a cada uno de nosotros los que le vituperamos, los que nos burlamos de sus cosas, los que muchas veces, aún él habiendo hecho tantas cosas por nosotros, despreciamos su sacrificio con nuestros actos. Sin embargo, había un ingrediente: bendito sea el nombre de Dios. Había amor. Había ese amor infinito, ese amor que lo soporta todo, que lo perdona todo, que lo sufre todo. Así amaba a Dios y así amó Cristo a su iglesia, a su amada. Así amó Cristo a su esposa, a su novia ataviada, bella. Así la amó, tanto la amó, que dio su vida por la iglesia. Y esta es la comparación que Dios le hace a los maridos. A nosotros, los hombres, que muchas veces queremos ser reyes, queremos ser pues superhombres, supermachos, pero Dios nos invita a ser supervarones. Maridos que amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Maridos que estén dispuestos a tratarla como vaso más frágil. Maridos que estén dispuestos a dar testimonio de verdaderos varones de Dios. Y en ese amor la santifican, y en ese amor, dice la palabra, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de, verso 27 de Efesios 5, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Oiga, hermano, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cómo yo demuestro el amor a mí mismo? Amando a mi mujer, respetándola, cuidándola, viéndola como esa criatura perfecta que Dios creó para mí. ¿Por qué digo perfecta? Porque todo lo que hace Dios es bueno. Ahora, los detalles que diferencian a esa dama de usted fueron precisamente tal vez lo que lo trajeron a usted, a ella, porque usted no se casa con usted mismo. Ya hay una persona con problemas mentales que salió en los periódicos hace poco, que se casó con ella misma. Debió evitárselo porque vivía su vida entera con ella misma. Pero ya son distorsiones mentales esas. O deseo llamar la atención. Pero dice la palabra que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mis amados hermanos, los que están en las redes, aquellos hermanos como nuestra hermana que nos sigue desde el amanecer, otros que están desde el Canadá, otro Puerto Rico, otro desde otras provincias aledañas, los que están por Latina 88.7 FM, Radio Bonao Bendición en los 800 de la AM por el YouTube, todos los que estamos conectados en este momento, escuchen, el hombre, todas estas distorsiones liberales, machistas, feministas, han querido dañar el modelo de Dios. La mujer de Dios, que ama a Dios, que respeta su palabra, se sujeta a su marido, pero en gozo. Siente que haciéndolo hace la voluntad de Dios. Pero el hombre de Dios, que respeta a Dios, que teme a Dios, ama a su mujer, la cuida, la protege, la trata como vaso más frágil. Y así como Dios, aún en aquella cruz, le decía: Dios mío, perdónalo porque no sabe lo que hace. Con esa mansedumbre, con esos ojos tan misericordiosos, con esa mirada tan amorosa, aún al que le maltrataba. Entonces, el marido que ama a su mujer le habla con palabras suaves. Mire, mis amados hermanos, yo en una ocasión, y despido esta primera parte de esta secuencia de mensajes en torno a la familia, en este mes que comúnmente se le dedica a la familia. Como Dios fue quien creó la familia, fue el autor, le sacamos un espacio especial. Yo recibí una inspiración muy grande en medio de un mensaje. Mi amado pastor también, Juan Radamés Fernández, un día en el Bronx, en New York, dijo que el cristiano se demuestra en su casa. Y hay una serie de mensajes del verdadero cristiano en su hogar. Y le dijo a la esposa en medio de la congregación, le dijo: te interpongo y apelo delante de Dios que me contestes la siguiente pregunta delante de la congregación. ¿Acaso alguna vez te he mandado a callar? ¿Acaso alguna vez te he dicho estúpida? ¿Acaso alguna vez te he alzado la voz de manera tal que te haya herido de una manera cruel? Ella contestó que no. Y él en sus tantos años que eran en esa época, año ese 2005, exactamente cuando fue eso, pues yo dije: Dios mío, concédeme poder, cuando pasen esa cantidad de años en mi familia, en mi matrimonio, que ya fue en el 2006, yo poder decir eso. Y gracias al Señor,
le doy de que ahora voy a cumplir 13 y llevo el mismo récord de él, gracias a Dios. Esa dama la amo con todo mi corazón porque me la dio Dios. Y esa voz nunca se le ha alzado. No significa que no hemos tenido diferencia, pero la he tratado con amor, la diferencia. No le he mandado a callar nunca, ni le he dicho estúpida. Y te quiero inspirar a ti para que también ames a tu esposa, ames a tu mujer o a la que Dios te dé. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo con